Cuando Dios dice sí, es sí. Pero cuando Dios dice no, es no. Pero hoy no te quiero hablar del sí. Hoy yo no te quiero hablar de los sí de no. Porque ya conocemos los sí de Dios. Dios te va a ayudar. Dios sí te va a bendecir. Dios va a ayudar a tus hijos. Dios sí te va a conceder ese deseo. Dios sí te va a prosperar. Sí conocemos eso, sí. Pero hoy yo te vengo a hablar de los no de Dios. Hoy yo te vengo a hablar de los no de Dios, mi hermano. Yo hoy te vengo a hablar de los no de Dios. ¿Por qué de los no de Dios? Porque a veces Dios dice no, entonces nosotros queremos decir sí. Dios te dice, hijo, no te metas por allí, y nosotros decimos sí. Dios te dice, hijo, no te metas por ese lugar, y nosotros decimos sí. O Dios te está diciendo no lo hagas, entonces viene alguien y dice sí, queriendo pasar por encima de la palabra de Dios cuando te dijo no. Cuando Dios dice no, es no. Puede hablar quien quiera hablar, te puede decir quien te quiera decir sí, pero si Dios dijo no, es no. Aunque si viene tu pastor y te dice sí, pero la palabra dice no, quiere que te diga una cosa: es el príncipe de los pastores el que te está diciendo no. Por lo tanto, tú tienes que obedecer y tienes que respetar los no de Dios. Así tu pastor, así aquel evangelista, así aquel maestro te diga que sí. Pero si el príncipe de los pastores, el dador de la vida, el gran yo soy, el soberano de la tierra, te está diciendo que no, es no, mi hermano, es no. No es no. La N con la O es no. La S con la I es sí. Pero hoy te vengo a hablar del no de Dios, del no de Dios. Amén o no amén. Dios prohíbe toda especie de impureza carnal. Es decir, Dios prohíbe toda especie de impureza carnal. Dios te está hablando aquí del no, de que Él prohíbe, es decir, no. Cuando te dicen prohibición, te está diciendo no. Entonces Dios aquí te está hablando de Dios prohíbe toda especie de impureza carnal. De toda impureza carnal. Deuteronomio. Vamos a empezar por Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5 versículo 18. Da una preciosa palabra que a muchos no nos gusta, pero debemos entender que ese es un no de Dios. Aunque te diga quien te quiera decir sí, pero cuando el príncipe de los pastores, cuando el rey de reyes te está diciendo no, entonces no. Amén o no amén. Sonríe, Cristo te ama. No es no, no es no. Deuteronomio capítulo 5 versículo 18 dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, mi hermano. Cuando la palabra nos está enseñando aquí, no cometerás adulterio, aquí te está hablando de uno de los mandamientos de la palabra de Dios. No adulterarás, no cometerás adulterio. Lo dice Deuteronomio 5, 18, diciendo de que no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Podemos ver, mi hermano, que adulterio es aquella persona que adultera el matrimonio. Amén, adultera. Después que te casaste,
casaste, adulteras el matrimonio, vas y rompes ese pacto que Dios hizo contigo y lo hizo con esa mujer que es tu esposa. Pero también podemos ver, mi hermano, que hay otro adulterio, adulterar. ¿Qué es adulterar también? Cuando queremos adulterar la Santa Escritura. Cuando nosotros, hermano, alteramos la Santa Escritura, también nos metemos en problemas, mi hermano, porque la Biblia nos está enseñando que no debemos adulterar la palabra, no debemos adulterar la palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces queremos adulterar la palabra y la palabra no se puede adulterar. La palabra se tiene que predicar tal y cual está escrita. No adulterarás, no adulterarás. Como lo dice su palabra, adulterio, aquella persona que tiene su esposa, amén, entonces quiere salir y cometer adulterio, cometer abominación ante los ojos de Dios. Pero también adulteramos con la palabra, mi hermano, con la palabra, como lo dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, que dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, que están inscritos en este libro. A veces, mi hermano, adulteramos la palabra, y la palabra no se puede adulterar, porque esos son los no de Dios. Dice: no adulterarás. No podemos adulterar la palabra, porque ella no dice sí podemos adulterar la palabra, nos dice no adulterarás la palabra. Entonces no debemos adulterar la palabra, debemos hacer las cosas bien ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que hayamos gracia delante de los ojos de Dios. Debemos hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude, mi hermano. Para que Dios nos ayude. No debemos adulterar. ¿Por qué no debemos adulterar, mi hermano? Porque ya tú hiciste las cosas bien, mi hermano. Entonces trata de mantenerte, trata de hacer las cosas bien, para que estés bien ante la presencia de Dios y Dios pueda conceder todas esas bendiciones para ti, como lo dice Deuteronomio 28, 1, 2 hacia adelante, que dice que esas bendiciones te alcanzarán. Pero ¿cómo te van a alcanzar? Si tú eres obediente a Dios, si tú te alejas de los no de Dios. Y uno de esos no de Dios es: no adulterarás la palabra de Dios. No adulterarás en contra de tu esposa, mi hermano. No adulterarás en contra de tu esposa. Tienes que amarla así como Dios te ha amado a ti, así como Dios ha mantenido ese amor para contigo. Tú tienes que mantener ese amor para con tu esposa. Tienes que ser legal ante Dios, así como Dios ha sido legal contigo, mi hermano, porque Dios te está diciendo no adulterarás. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme